¿Qué tal, mis amigos? Muy bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Les estamos enviando saludos cordiales. Soy Ángel Galeano. Bienvenidos a nuestra transmisión de hoy, sabadito alegre. Estamos en la fecha 2 de febrero, estrenando un nuevo mes. Hoy al menos estamos un poquitito mejor que la semana pasada, debido a al ambiente climático que estamos pasando acá en el norte de Estados Unidos. Pues a veces la situación se nos complica y adquirimos algunas enfermedades respiratorias. Pero hoy estamos aquí, gracias al Señor por la grandiosa oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes para llevarles un estudio más del Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando lo que son las 7 iglesias, y en sí vamos a estar haciendo este estudio del Apocalipsis por unos 2 o 3 meses, ¿verdad? Porque en realidad el Apocalipsis es un libro inmenso, no en tamaño, pero tiene muchísimas lecciones que nosotros, para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos. Y lógicamente encierra toda una historia, y nosotros hemos querido estudiarlo, pidiéndole, por supuesto, con la ayuda del Señor, para que nos ayude a entender, a enterarnos de esa bendición que aparece al principio del libro de Apocalipsis, cuando dice: bienaventurado, feliz, el que lee, el que entienda y el que obedezca, el que guarde las profecías de ese libro. Así es que el día de hoy traemos un tema sumamente interesante, como han sido los anteriores. Así es que les pido que no se aparten, que no se vayan de nuestra sintonía, ya que hoy vamos a tener un programa muy especial. Y realmente ha sido tan importante que hemos decidido hacer un segundo estudio de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque en realidad la iglesia de Pérgamo, al estudiarla, nosotros nos vamos a dar cuenta que somos el resultado de ella. Y este punto realmente me interesa dejarlo claro. Nosotros, principalmente como cristianos, ustedes saben que hay muchas iglesias cristianas, denominaciones, en el mundo entero. Solo acá en Estados Unidos hay miles de iglesias, denominaciones cristianas, que creen en Dios, que tienen a la Biblia como un libro inspirado por Dios, y que siguen sus consejos, sus mandamientos. Así es que el día de hoy quiero hablarles de la iglesia de Pérgamo, porque en la iglesia de Pérgamo se desarrolla lo que se llama este poder monárquico, espiritual, político, que se llama la bestia. Se desarrolla lo que se llama el hombre de pecado, el que lleva perdición a muchos hijos de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo, como les dije, una segunda clase de esta iglesia, que representa el periodo después de la iglesia de Mirna. Si la ubicamos en el tiempo, le decimos que ocuparía el año 2313, en adelante, ¿verdad? 313 en adelante, ¿verdad? Porque usted sabe que las iglesias son simbólicas. Bueno, en aquel entonces, cuando fueron enviados los mensajes, por supuesto eran iglesias que existían, ¿verdad? Iglesias que existían allá en el Asia Menor, pero que en realidad Jesús quería darnos un mensaje, y teníamos que tomar esa aplicación, esas iglesias, y buscarlas en la historia, del mundo, ¿verdad? Es por eso que nosotros hemos decidido estudiarlas, porque es de nuestro interés. Nos concierne realmente a nosotros ver y conocer
más de la historia del mundo, ¿verdad? El Señor Jesús nos dejó revelado allí en su palabra qué es lo que iba a acontecer, ¿verdad? Y el día de hoy hoy vamos a estudiar a profundidad. Yo les prometo que vamos a estudiar a profundidad este tema de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Usted va a escuchar datos, información que jamás usted la ha escuchado en ningún otro lugar. Así es que les invitamos para que se queden con nosotros y puedan compartir también esta transmisión con sus contactos, ¿verdad? Dale share ahí y recuerde que también estos temas los estamos posteando en nuestra página de YouTube, ¿verdad? Ahí usted la puede ver en alta definición, tal y como la encuentra acá en este canal de Facebook Live. Bien, vamos a tener una pequeña oración y les pido que nos acompañen y puedan compartir esta información. Es muy importantísimo. Si usted es una persona cristiana y no sabe de dónde vino, cuáles son sus raíces, le pido que se quede aquí, porque vamos a descubrir verdades que quizás para uno van a ser un poquito fuertes, para otros pues quizás ya lo sepan, para algunos quizás va a ser nuevo, pero está en la historia y usted puede ir allí a la historia, puede ir a investigar y usted se va a dar cuenta que realmente así sucedió, porque la palabra de Dios no miente, no nos engaña, la palabra de Dios es exacta. Vamos a tener una oración para iniciar. Querido Dios y Padre, en esta hora que vamos a iniciar con este estudio, en una segunda parte del mensaje a la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, que aparece ya en los capítulos 2 de Apocalipsis. Señor, le pedimos que usted nos dé iluminación del cielo, que podamos entender correctamente su palabra y que estemos seguros de este mensaje para bien de nuestra salvación. Y también, Señor, le pido por cada uno de nuestros amigos que nos ven, que puedan entender este mensaje y así puedan ellos también investigar un poco más sobre ello y puedan llegar a la verdad, que es en Cristo Jesús. En este nombre se lo pedimos. Amén. Bien, mis queridos amigos, cualquier pregunta nos la pueden hacer ahí a través del chat, ¿verdad? Cualquier saludo, al final vamos a estar haciendo mención, ¿verdad? Vamos a hacer lo que va a ser un recuento de lo que han sido los estudios anteriores, ¿verdad? Usted sabe que nosotros hemos estado estudiando las iglesias del Apocalipsis, a los que nos han seguido de cerca, y queremos decirle, y queremos hacer en esta oportunidad un recuento de todo este estudio, y sobre todo, cómo fue que se mezcló el paganismo con el cristianismo, del cual saldría lo que Apocalipsis 13 llama la bestia, cuerno pequeño, como lo dice Daniel 7:8, y el hombre de perdición. ¿Saben? Es muy importante que usted y yo conozcamos este asunto porque concierne a cada uno de nosotros como cristianos. Hoy en día, tú o yo podemos estar haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios y estar agradando a la bestia, al falso profeta. Para eso, yo les pido que nos acompañen el día de hoy. En los dos temas pasados, 3 temas más bien, hemos dicho que las 7 iglesias del Apocalipsis fueron representadas mediante 7 candeleros de oro con Jesucristo en medio de ellos, ¿verdad? Para entender el Apocalipsis es necesario conocer el Viejo Testamento. Eso tiene que ser así. Y sobre todo el santuario celestial. La simbología de los candeleros de oro proviene del santuario terrenal del Antiguo Testamento. Veamos cómo fue dispuesto todo esto por Dios en su templo del pacto antiguo. En Levítico 24:1-4 dice: habló el Señor a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente.
fuera del velo del testimonio. En el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor. O sea, todo el tiempo estaban ardiendo, estaban encendidas. Ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor, dice Levítico 24, 1, 4. En la antigüedad, Dios estaba siempre con su pueblo hebreo fiel y creyente. Así ha sido siempre. Y pondré, dice, mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará y andará entre vosotros. Y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, nos dice en Levítico 26, 11 y 12. Así que de esta manera se presentaba a menudo mediante la simbología del fuego, ¿verdad? Recuerde la presencia de Dios, ¿no? La Shekinah, que se presentaba en la columna de fuego o en la zarza ardiente, que nos habla Éxodo 40, ¿verdad? Y también en Éxodo 13. De igual forma, Dios estaría con su pueblo en nuestros días, en nuestra época. Y en toda la era cristiana, Dios sigue estando con su pueblo cristiano, fiel y creyente. En Mateo 28:20 nos dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. También en la era actual, en la era cristiana, Dios se presenta con la simbología del fuego. Recuerde las lenguas de fuego que se asentaron sobre los discípulos en el día de Pentecostés. ¿Recuerda? Esto nos habla ahí en en Hechos 2, 3 y 4. Es por eso que Jesús presenta su aspecto al apóstol Juan en el Apocalipsis con varios elementos de fuego. Ahí podemos irnos a Apocalipsis 1, 14, 16, que no vamos a ir porque no tenemos mucho tiempo, pero usted puede anotar. Ahí nos puede hablar la apariencia con que aparece el Señor Jesús. Al estudiar las 7 iglesias, nos damos cuenta que Jesús, ahora de una forma abarcante, sigue dirigiendo a su iglesia, así como en el Antiguo Testamento, en todo el mundo, a través de los diferentes movimientos que se han desarrollado en diferentes partes del mundo. El Señor Jesús ha estado allí porque dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y en la experiencia de los candeleros o de las iglesias nos dice que Jesús habita o camina dentro o en medio de los candeleros que representaban las iglesias o el pueblo de Dios en la tierra. Así que hasta nuestros días el Señor permanece caminando dentro de las iglesias. Es por eso que creemos que Dios en este preciso momento tiene un pueblo o tiene una iglesia, un candelero, y tiene siervos o estrellas, luceros, como aparece en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, en el mensaje de la iglesia de Éfeso, que están dando a conocer su mensaje para este tiempo. Las 7 iglesias literales representan, como decíamos anteriormente, una dimensión simbólica y espiritual de las cosas que Juan había visto, las que son y las que debían de ser. ¿Te dando a entender? O sea, estaba cubriendo la historia completa desde el momento que Cristo ascendió al cielo. Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ese es el mensaje que le dio el Señor Jesús a Juan, que tenía que escribir las cosas que estaban sucediendo en ese momento, las que sucedieron, las que estaban sucediendo en ese momento y las que tendrían que suceder en el futuro. Y claro que Juan las escribió utilizando, por ejemplo, en la primera visión, que son las 7 iglesias. Después viene la visión de la adoración en el trono, que es muy interesante y lo vamos a estar viendo después. Y después viene lo que son esta profecía de los sellos, en el cual aparecen los caballos. O sea que el Apocalipsis era una señal o una revelación
de los acontecimientos que sucederían a través de toda la historia del cristianismo. Revelación contada a través de símbolos, por supuesto, como las iglesias, como los sellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una serie de símbolos que los vamos a ir describiendo más adelante, ¿verdad? Ahora encontramos una aplicación mucho más gloriosa, por ejemplo, del candelabro, en una nueva dimensión simbólica y espiritual. Mediante las 7 iglesias a lo largo de la historia cristiana, encontramos esta experiencia. Porque realmente lo que verdaderamente vale no es el objeto físico literal, limitada geográficamente o un solo lugar, sino su aplicación espiritual ilimitada simbólicamente, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo aparece como nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial del nuevo pacto. Nuestro sumo sacerdote ahora ya no es solamente para un pueblo, para el pueblo judío, en aquel entonces, sino para el mundo entero. Ahora ya no entra en un templo hecho de mano, sino en uno hecho por Dios para interceder por todos aquellos en el mundo entero que aceptan y tienen la fe de Jesús. Según Hebreos 3:1 al 4 y Hebreos 4:14-16. También están en Hebreos 7:25. Usted puede ver en Hebreos básicamente la obra que Jesús fue a hacer una vez que ascendió al cielo. Les decía, hemos estudiado hasta el momento las iglesias de Éfeso, Esmirna y también de Pérgamo. Hoy tenemos una segunda parte de la iglesia de Pérgamo. Pero en cuanto a la iglesia de Éfeso, una iglesia fiel que resplandecía con la luz de la verdad, su nombre Éfeso significa deseable, representando de esta manera su carácter y condición, porque esta iglesia es la que experimentó la dulzura del primer amor por su Señor Jesucristo, en esa iglesia de los apóstoles, ¿verdad? Usted puede ver en Apocalipsis 2:2. Fue una iglesia literal, la iglesia de Éfeso en el Asia Menor, pero que también representaba un periodo de la historia, específicamente desde el año 31 hasta el año 100 de la época cristiana. Esta época también está representada por el primer sello del capítulo 6 de Apocalipsis, donde encontramos a un caballo blanco del cual estaremos hablando en su momento, y que representa, como habíamos dicho, un periodo de tiempo desde el año 31 al año 100 después de Cristo. La iglesia de Esmirna, que significa mirra, que era un bálsamo que se usaba para aplicar a los muertos, no pudo haber un símbolo mejor, un mejor símbolo profético para presentar las características peculiar o particular de esta iglesia que se vio bajo la prueba de persecución. De esta manera, Esmirna o mirra era el suave perfume que la acompañó en el horno de la persecución y del martirio de la bestia espantosa que nos hablaba Daniel 7, o sea, del Imperio Romano. La iglesia de Esmirna en la historia profética representa la iglesia entre los años, decíamos, 100 y el año 313 después de Cristo. Esta fue la iglesia que fue perseguida por la bestia espantosa de Daniel 7 y versículo 7 y versículo 19. Usted puede ir a verlo. También nos habla en Apocalipsis 13, la cual representa a la Roma imperial gobernada por el César y los diferentes emperadores. Entre los emperadores que persiguieron a los cristianos de esa época podemos mencionar el terrible Nerón, ¿no?, que fue el que crucificó a Pedro y a Pablo, ¿verdad? A Domiciano, que exilió a la isla de Patmos a Juan, a el revelador, al que escribió el libro que estamos estudiando. A otro emperador que se llamó Troyano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano y uno que fue terrible, que masacró a los cristianos, del cual también se tiene mucha memoria y del cual se escribe mucho, como lo fue Diocleciano, ¿verdad? Que desde él gobernó del año 284 al 313, justamente en ese año se dio el decreto de Milán, que terminó con la persecución de los cristianos. Y es aquí donde nosotros nos vamos a concentrar el día de hoy. Hay un libro
que se llama El conflicto de los siglos. Yo se lo voy a recomendar, ¿verdad? Para que usted lo lea en el capítulo 2. Impresionante la descripción que hace este escritor, esta escritora. Fueron casi 213 años de terrible persecución sobre los hijos de Dios por los paganos, por el imperio romano. Pero saben, entre más eran sacrificados, más crecía la fe y muchos se unían a ellos. En este libro que les menciono, El conflicto de los siglos, en el capítulo 2 dice esta escritora: la historia de la iglesia primitiva atestigua que se cumplieron las palabras del Salvador. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados, como lo cual lo fue, y reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo, encendiéndose el fuego de la persecución. Los cristianos, sigue diciendo esta escritora, fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, según Hebreos 10:32 ya estaba escrito, y Hebreos 11:36. Muchos sellaron su testimonio con su sangre, según dice esta escritora. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordias. Estas persecuciones, que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes, de esos hablamos hace unas semanas atrás, y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatadores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados. A otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Sigue diciendo esta autora: estos suplicios constituían a menudo la principal diversión de las fiestas populares. Imagínense, se divertían viendo cómo los leones devoraban a los cristianos. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se les perseguía como animales de rapiña. Terrible. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. ¿Se acuerda de las catacumbas? Algún día vamos a estudiar las catacumbas. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas, y en las cuevas y en las cavernas de la tierra. De esto nos habla Hebreos 11:37 y 38. Esto es lo que iba a pasar. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Investigue usted qué eran las catacumbas y se va a sorprender. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de la tierra y piedra largas, pero largas galerías subterráneas, cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo, dice esta autora, sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los proscribía cuando el dispensador de la vida, y se los proscribía, añade esta escritora, y dice: cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe
de Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Tremendo. ¿Qué le parece esta descripción? Más adelante, esta escritora dice en este libro del conflicto de los siglos, que tiene ya más de 100 y algo de años que fue escrito, dice: recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían de regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes de ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad, y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Terrible. Mirando hacia arriba, por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios, dice, hasta ellos una luz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto lo dice Apocalipsis 2:10. Tertuliano, un escritor, escribió el testimonio de uno de los mártires, quien dijo: reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución, dijo este mártir: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale, decía este mártir, vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Decía él: más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Esto lo escribió Tertuliano en un libro de Apología, párrafo 50, ¿verdad? Increíble. Efectivamente, como dijo este mártir, era más, entre más los mataban. Y fue así como llegó el año 313, cuando el emperador Constantino, según narra la historia, sacó un edicto que es conocido como el Edicto de Milán, donde se prohibió la persecución a los cristianos, y más adelante, en el año 325, otro edicto o ley le dio al cristianismo la designación de religión del imperio. ¿Quién fue Constantino? Quiero hablarles un poquito quién fue Constantino y qué rol tomó en la historia del cristianismo, porque lo que hizo Constantino cambió la historia del mundo cristiano. Constantino, su nombre original era Flavio Valerio Aurelio Constantino, que nació el 27 de febrero del año 272 después de Cristo. Él nació en una ciudad de Serbia que se llamaba Naissus, y murió en el año 337, el 22 de mayo, en Nicomedia, moderna Izmir, en la República de Turquía. Constantino es más conocido por ser el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Así que los historiadores cristianos desde Lactancio se destacan por un Constantino que adopta, según él, el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. El historiador y filósofo Voltaire, no obstante, aseguró que Constantino no era cristiano y no sabía qué partido tomar ni a quién perseguir. Después de estudiar el incremento del número de cristianos entre los siglos I y III, el sociólogo Ronnie Stark sugirió que el Edicto de Milán, que se dio en el 313, no fue la causa del triunfo del cristianismo, sino una respuesta astuta de Constantino frente al crecimiento exponencial del número de cristianos en el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ¿qué habría pasado de aproximadamente el número de cristianos de 40.000, que representaba un 0.07% de la población del imperio?
En el año 150, escuche bien estos datos, a casi 6.300.000 cristianos. ¿Qué le parece? De 40.000 cristianos pasó a 6.300.000, que representaba un 10,5% del Imperio Romano en el año 300. Así que muchos historiadores actuales rechazan la conversión de Constantino al cristianismo y cuestionan la narrativa apologética de Eusebio de Cesarea y Lactancio. Constantino reinó desde el 25 de julio, oiga bien, del 306 al 29 de octubre del 312. Con él inició una dinastía de emperadores como Constantina, Helena, Crispo, Constantino II, Constancio II y Constante. Esta fue la dinastía de emperadores que surgieron después de que Constantino murió. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia de la Iglesia Católica, en la cual Constantino no sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino es llamado por su importancia el 13º apóstol en las iglesias orientales. Recuerda que habían 12 apóstoles, ¿no? Pero ¿cuál fue la versión oficial según Constantino para convertirse a Cristo después de ser un pagano, entre comillas? ¿No? Después de ser un cristiano, entre comillas, podría decir. ¿Cómo fue que surgió y cómo fue que se consagró como emperador absoluto del Imperio Romano? Yo me he dado la tarea de investigar un poco. Como decía anteriormente, Constantino nació en Naissus, una ciudad de Serbia, hijo de Constancio Cloro, así se llamaba el padre de Constantino, y su primera esposa Helena. En el año 292, el padre de Constantino se casó en segunda nupcias con Flavia Maximiana Teodora, así se llamaba esta dama, hija del emperador romano de Occidente Maximiano. Teodora daría a Constantino 6 hermanastros, ¿verdad? Ponga atención lo que vamos a hablar a continuación. La primera tetrarquía, al principio del siglo IV, el imperio estaba gobernado por una tetrarquía, o sea, 2 Augustos, que era Diocleciano, y era Maximiano, y 2 Césares, que eran Galerio y Constancio Cloro, el papá de Constantino. Compartían el poder, ¿verdad? Usted sabe que el Imperio Romano era gobernado por más de un emperador, ¿no? Y lo estamos diciendo, eran gobernados por los Augustos, ¿verdad? Y los Césares. Así que el joven Constantino sirvió en la corte de Diocleciano en Nicodemia o en Nicomedia, tras el nombramiento de su padre como uno de los 2 Césares de la Turquía en el 293. Hubo una segunda tetrarquía, o sea, de 4 personas. En el año 305 marcó el final de la primera tetrarquía con la renuncia de los 2 Augustos, o sea, Diocleciano y Maximiano. De esta forma, los 2 Césares accedieron a la categoría de Augustos y 2 oficiales ilirios fueron nombrados nuevos Césares. La segunda tetrarquía quedaba así formada, ¿verdad? Con Constantino Cloro y Severo II, como Augusto y César respectivamente en Occidente, y Galerio y Maximino Daya en la parte oriental del imperio. Sin embargo, Constancio Cloro, el papá de Constantino, cayó enfermo durante una expedición contra los pictos en Caledonia, muriendo el 25 de julio del 306. Su hijo Constantino se encontraba junto a él en su lecho de muerte en esta localidad que se llama Eborocún,
en la actual York, allá en Inglaterra, en la Britania romana, donde su leal general, que se llamaba Croco, de ascendencia alemana, y las tropas leales a la memoria de su padre, le proclamaron a Augusto, o sea, emperador, lo que fue aceptado rápidamente en Britania y Galia. Pero fue rechazado totalmente en este lugar de Hispania. Simultáneamente, el César occidental, Severo II, era proclamado Augusto por Galerio. Ese mismo año, el pueblo de Roma nombra emperador a Magencio, hijo del anterior tetrarca Maximiano. Este último regresa también a la escena política reclamando el título de Augusto. Comienza así un periodo de 20 años de conflicto que culminaría con la asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. De este primer grupo de contendientes, el primero en caer fue Severo, traicionado por sus tropas. Severo, no dije la palabra, se llamaba así. Severo, este emperador, cayó traicionado por sus tropas. Mientras que por su parte Constantino y Maximiano concertaban una alianza y se entendieron. Al final del año 307 había 4 Augustos: Constantino, Magencio, Maximiano y Galerio, y un solo César, Maximino Daia. Así que a pesar de la mediación de Diocleciano, al final del año 310, la situación era aún más confusa con 7 Augustos: Constantino, Magencio, Maximiano, Galerio, Maximino, Licinio, al que había introducido en la pugna Diocleciano, y Domicio Alejandro, vicario de África y autoproclamado Augusto. En este entorno convulsivo comenzaron a desesperarse candidatos como Domicio Alejandro, que fue asesinado por orden de Magencio; Maximiano se suicidó asediado por Constantino; y Galerio falleció por causas naturales. Así que quedó lo que se llama ahora una triarquía del año 312 al 313. Finalmente, Magencio fue relegado por los 3 Augustos restantes y finalmente vencido por Constantino en la batalla del Puente Milvio. Esta es una batalla muy importante, la cual quiero que ustedes le presten atención. Esto sucedió en las afueras de Roma el 28 de octubre del año 312. Así que una nueva alianza entre Constantino y Licinio selló el destino de Maximino, quien se suicidó tras ser vencido por Licinio en la batalla de Sirayún en el año 313. Después de esto se iba reduciendo la monarquía y quedó en una diarquía. Así que a partir de este punto el imperio quedaba dividido entre Licinio en Oriente y Constantino en Occidente. O sea, hemos escuchado de la división del imperio de Oriente y de Occidente. Así que tras los enfrentamientos iniciales, ambos, Licinio y Constantino, ambos firmaron la paz en Sérdica, en este lugar de Sérdica, en el año 317. Durante este periodo, ambos nombraron césares según su conveniencia. Entre los miembros de su familia y círculo de confianza, en el año 324, después de sitiar Bizancio y vencer a la armada de Licinio en la batalla de Helesponto, Constantino logró derrotar definitivamente a las fuerzas licinianas en Crisópolis. Y ahora quedó totalmente solo Constantino para gobernar. ¿Ve qué tremendo guerrero era Constantino? Así que Constantino representa el nacimiento de la monarquía absoluta y hereditaria. Así que durante su reinado se introdujeron importantes cambios que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad del Bajo Imperio. Reformó la corte, las leyes y la estructura del ejército. Constantino trasladó
la capital del imperio, a Bizancio, a la que cambió el nombre de Constantinopla. ¿Ha escuchado usted este lugar? Falleció por enfermedad en el año 337, como decíamos, a 31 años después de haber sido nombrado emperador en Britania. Al final de su vida y solamente antes de morir, se bautizó para morir como un cristiano. Así que el acontecimiento que marcó la historia para que el imperio romano se uniera al cristianismo fue esa batalla de Puente Milvio el 28 de octubre del 312 en Roma. ¿Y qué pasó en esta batalla? Escuche, ponga mucha atención. Esta batalla constituye un importante punto de inflexión en la historia del cristianismo, ya que los historiadores cristianos de esta época y posteriores, influidos por la narración de Eusebio de Cesarea, atribuyeron la victoria de Constantino a una inversión o a una intervención divina en la que supuestamente Constantino vio en el cielo una cruz con la leyenda: por este signo vencerás, la cual le despertó esa supuesta tendencia al cristianismo, el cual legalizó como religión en el imperio. Entonces, ¿qué pasó entre Magencio y Constantino? ¿Por qué se enfrentaron estos dos por el liderato del imperio a pesar de que estaban emparentados? Porque Magencio se había casado con una hermana de Constantino. Así que la causa subyacente del enfrentamiento de estos dos líderes para disputarse el control del imperio romano, ¿verdad?, residía en las rivalidades inherentes al sistema de gobierno instituido por Diocleciano, la tetrarquía. Casi de inmediato, tras la renuncia al trono de Diocleciano y Maximiano, los administradores provinciales comenzaron a disputarse el control del imperio, por lo que se necesitaba un líder joven y fuerte para establecer el orden. Y uno de los candidatos era Constantino, quien, aunque tenía derechos dinásticos al trono por ser heredero del emperador occidental Constantino Cloro, se veía un poco afectado por el hecho de que la tetrarquía obviaba dichos derechos al considerar que el linaje imperial no era un requisito indispensable en los emperadores. Así que cuando Constantino murió el 25 de julio del 306, sus tropas proclamaron a Augusto a Constantino. O sea, cuando murió Constantino me refiero al papá de Constantino, ¿verdad? Cuando murió Constantino Cloro, el 25 de julio del 306, las tropas proclamaron a Augusto, su hijo, a Constantino, el Grande, en la localidad de Eboracum, York. En Roma, el favorito a la sucesión era el heredero de Maximiano, o sea, Magencio, quien se autoproclamó emperador el 28 de octubre de ese año en el 312, ¿verdad? Estamos hablando de ese año. Así que estos dos hombres, Magencio y Augusto Constantino, estos dos hombres mantenían una pésima relación para ese entonces, conocida por los ciudadanos romanos, a pesar de que eran cuñados a través del matrimonio, como les decía, de Constantino con Fausta, la hermana de su rival. ¿Qué pasó? Se fueron en batalla estos dos caballeros. En la primavera del 312, Constantino reunió a sus tropas y decidió, oiga bien, que sus diferencias con Magencio debían resolverse por la fuerza, porque no había otra opción. Así que invadió fácilmente el norte de Italia y llegó a la capital a través de la vía Flaminia a finales de octubre, según dice la historia de ese mismo año. Así que sus hombres establecieron una base en la localidad de Malborghetto, cerca de Prima Porta. En este lugar se localizan los restos de un monumento construido durante el reinado de Constantino en honor a su victoria hasta el día de hoy.
Constantinopla esperaba que su enemigo permaneciera en la capital y se dispusiera a resistir un asedio, una estrategia que este emperador había empleado ya en 2 ocasiones durante las invasiones de Flavio Valerio Severo en el año 307 y Galerio en el año 308. Asimismo, la ciudad contaba con la considerable reserva de alimentos, por lo que rendirla por hambre supondría prolongar el sitio demasiado tiempo. Así que, poniendo a Constantino en una difícil situación, sorprendentemente Magencio optó por salir de Roma y enfrentarse a Constantino en batalla, frente a frente. Las fuentes contemporáneas atribuyen esta decisión a la intervención divina. Eusebio de Cesarea y Lactancio, o a la superstición, según este historiador que se llama Zósimo. Estos escritores hacen hincapié en el hecho de que el día de la batalla fue también el día del nombramiento de Magencio como emperador, lo que se considera un buen augurio. Por su parte, Lactancio afirma que los ciudadanos romanos apoyaban a Constantino, aunque la fiabilidad de sus escritos ha sido puesta en tela de juicio, ¿verdad? Según el historiador de nombre Giulio Romano, la batalla del puente Milvio, hablando de la batalla del puente Milvio, Magencio ordenó levantar su campamento al frente del puente Milvio, un puente de piedra que atravesaba el Tíber, conectando la vía Flaminia con la capital imperial. Este puente permanece hoy en día en este mismo emplazamiento, aunque ha sido remodelado y rebautizado con los nombres de Ponto Milvo o Ponte Mole, cuya traducción es puente suave, ¿no? Así es que la defensa de esta zona era imprescindible. Si Magencio pretendía mantener a su rival alejado de Roma, donde el Senado se apresuraría a votar porque se entregara la ciudad a su adversario, ya que había destruido parte de la estructura del puente mientras se preparaba para resistir un asedio en la capital. Así que el emperador se vio forzado a reparar el puente y a construir otro a fin de trasladar sus tropas al trono del Tíber, o al otro lado del Tíber, ¿verdad? Río Tíber. Así que al día siguiente los emperadores se enfrentaron en una dura batalla, de la que salió victorioso el emperador Constantino I. Así que, reconocido como un hábil comandante, forzó a las tropas de su rival de Magencio a retirarse hacia el Tíber, tras lo que Magencio ordenó volver a la capital, decidido a resistir allí. No obstante, la única vía de escape era cruzando el puente, donde los hombres de Constantino infligieron enormes pérdidas a sus enemigos. Mientras esto ocurría, se derrumbó el puente provisional creado al lado del Milvio, ¿verdad? A través del cual muchos soldados estaban tratando de escapar. Muchos de los hombres que habían permanecido a las orillas del Tíber fueron capturados y asesinados. El propio Magencio falleció al ahogarse en el río en un desesperado intento por escapar. Cuando se encontró su cuerpo, Constantino ordenó que lo decapitaran, porque así era. Los triunfantes, los reyes que triunfantes decapitaban a los líderes y llevaban su cabeza para mostrarla en señal de victoria. Así es que él se la cortó y la llevó como prueba de que él era el único soberano de Occidente. Así que Constantino, previo a esta batalla, oiga bien lo que pasó. Él tuvo una visión. Parte de la importancia de esta batalla reside en que los escritos que la relata se ven afectados por la leyenda. Una de estas leyendas cuenta que la noche del 27 de octubre, cuando los soldados se preparaban para la inminente batalla, Constantino tuvo una visión que lo llevó a combatir bajo la protección de Dios cristiano. O sea, dijo él, bajo la protección del Dios de los cristianos. No obstante, la descripción de esta visión varía en función de la fuente que lo relate. Los historiadores cristianos afirman que esta visión consistía en la aparición, como les habíamos dicho, de la señal de la cruz
acompañada por una voz que le decía a Constantino: en este signo conquistarás. El escritor Lactancio afirma que la visión que tuvo Constantino la noche antes de la batalla decía que debía delinear la marca celestial en los escudos de sus soldados. El futuro emperador obedeció y marcó todos los escudos con el símbolo de Cristo. Lactancio describe este signo como un estaurograma, una cruz latina con su extremo superior redondeado, ¿verdad? En forma de P, ¿verdad? A pesar de que ciertos historiadores también defienden que empleó la famosa Chi-Rho, ¿verdad? Eusebio también habla un poco, dice: han sobrevivido dos escritos que describen la batalla. El primero de ellos consiste en un pequeño extracto de su historia eclesiástica que afirma que Constantino recibió ayuda divina durante la batalla, ¿verdad? Aunque no hace mención de la visión. No obstante, en su vida de Constantino, según Eusebio, ofrece una descripción detallada acerca de esta visión. Y hace hincapié en que había escuchado de boca del propio emperador. Conforme a este relato, Constantino y sus hombres se encontraban marchando. El historiador cristiano no especifica cuál era el objetivo de los seguidores de Constantino, aunque afirma que no se encontraban en la capital. Así que cuando el emperador levantó la vista y observó que por encima del sol, él creía mucho en el sol, era su dios, se alzaba una cruz luminosa con estas palabras: El Tou Nica, cuya traducción al latín es Hoc signo vinces, en este signo vencerás. En ese momento, Constantino tenía claro cuál era el mensaje que trataba de transmitirle esta revelación. No obstante, esa noche soñó con Cristo, que le decía que debía emplear ese signo contra sus adversarios. En este relato Eusebio describe, elabora el estandarte militar que usó Constantino durante el conflicto que enfrentó a Licinio, ¿verdad? Entonces, según Constantino, Dios le reveló que dibujara una cruz y fuera a la batalla contra Licinio. Y bueno, venció. ¿Qué pasó aquí? Aquí se viene lo más interesante y estamos al final de nuestra transmisión. Poco después de la batalla del puente Milvio, Constantino entregó al Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y anteriormente a la familia patricia de los Plaucios Lateranos, con el encargo de construir una basílica de culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los cuarteles de la Guardia Pretoriana de Magencio. Los equites singulares, convirtiéndose en sede catedralicia, según dice la historia, bajo la advocación del Salvador, sustituida esta más tarde por la de San Juan. Actualmente se le conoce como Basílica de San Juan de Letrán. Así que el 324 el emperador hizo construir otra basílica en Roma, en el lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro. La colina vaticana, que actualmente acoge a la Basílica de San Pedro, esa la construyó Constantino. Así que en el año 326 apoyó financieramente la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén también. Y en febrero del año 313, y probablemente aconsejado por el obispo de Córdoba, Ocio, Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el edicto de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección. Es interesante porque de aquí en adelante, Constantino, al ver que el Dios de los cristianos, según él, le había ayudado en su batalla, se unió al cristianismo. Y el cristianismo llegó a ser la religión oficial del imperio. Y es aquí donde la iglesia se mezcla, se prostituye, según la palabra de Dios,
con los paganos. Y es aquí donde los cristianos empiezan a adherir a sus creencias, doctrinas paganas. Y con el tiempo surge un poder espiritual y político que hasta el día de hoy permanece, según la palabra de Dios, permanecerá hasta el tiempo del fin. Es aquí donde surge lo que hoy conocemos como la Iglesia apostólica, católica, apostólica y romana. ¿Por qué romana? Porque salió del Imperio Romano. La Iglesia se mezcló con el paganismo y de aquí surgió lo que llama Pablo en Tesalonicenses 2, 3, 4, dice que iba a surgir el hijo de perdición. Hijo de perdición, dice, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. En 2 de Tesalonicenses nos dice claramente. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad ya estaba obrando en su día. Ya en aquella época veía él que se introducían en la iglesia errores que prepararían el camino para el desarrollo de lo que le llamamos hoy el sistema del papado. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía, como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Algunas de las doctrinas que surgieron cuando se mezcló el Imperio Romano con el cristianismo, por ejemplo, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios, el Papa, y se le ha declarado infalible, y también algo extraordinario que exige que todos los hombres le rindan homenaje o pleitesía. O sea, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo, recuerda, en el desierto, lo sostiene aún por medio de la iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Lo tremendo, yo lo he vivido y me lo han dicho. Tengo muchos amigos que pertenecen a la Iglesia Católica, al sistema católico. No tenemos nada en contra de los hermanos católicos, pero casi siempre nos dicen que nosotros somos los separados. Pero hemos visto aquí en la historia, ¿verdad? Ellos a veces nos dicen que nosotros como cristianos nos hemos, los protestantes, separados de ellos, que hemos cometido herejía por habernos separado de ellos caprichosamente de la verdadera iglesia. Pero realmente estos cargos recaen más bien sobre el sistema católico. Ellos son los que realmente arriaron, por decirlo así, la bandera de Cristo y se apartaron de la fe que ha sido una vez dada a los santos, según Judas 3. Así que de esta forma,
cerca casi de 1500 años, este poder ha usurpado y tomado prerrogativas que solo a Dios le corresponde. Así que en el estudio de las próximas iglesias, como también en el estudio de los sellos, los cuales nos hablan de caballos, veremos cómo este poder se manifestó en la historia pasada y cómo se revelará en el futuro. La palabra de Dios es clara y nos dice que era la bestia. ¿Quién era la bestia? ¿Qué tuvo esa herida de muerte, según Apocalipsis 13, y sanó? Más adelante vamos a estudiar esa profecía. Es increíble, hermanos. Pero quiero decirles ya para terminar que este poder, según Apocalipsis, Daniel 7:25 nos habla de que este poder, esta bestia, el hombre de pecado, trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios. En la época que representa la iglesia de Pérgamo, que es la que estamos estudiando, que es del año 313 en adelante, después de Cristo, más o menos, hasta cuando Constantino promulgó el edicto de Milán, hasta el establecimiento del sistema papal, que se estableció más o menos allá por el año 600. Esta época fue donde los cristianos, que anteriormente fueron perseguidos, posteriormente ellos eran los perseguidores, los que persiguieron y mataban a sus hermanos. Así como el Imperio Romano los perseguía, ahora los cristianos ya en el poder, con el poder espiritual y poder político, perseguían a todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus creencias. Y fue así que comenzó esa tremenda persecución por cerca de 1200 años que nos habla la profecía de Daniel 7:25 y Daniel 7:12. Daniel 12 y 7, perdón. También nos habla Apocalipsis 12:14. Vaya y léalo. Como tiempo, tiempos y tiempo. Es decir, dos tiempos. Así que durante este tiempo la Iglesia Católica, Apostólica, introdujo cualquier cantidad de herejías y mandamientos de hombre. Las creencias paganas fueron introducidas dentro de la Iglesia con mucha facilidad. Yo podría hablarles de tantas, pero tantas falsas creencias que se introdujeron en ese entonces, que subsisten hasta el día de hoy. Mire, todo lo que tiene que ver con tiempo fue introducido por el sistema católico, apostólico y romano. Todo lo que tiene que ver con tiempo, cumpleaños, días, años, meses, ¿qué le digo? Nombre de los planetas, todo lo que tiene que ver con tiempo, cumpleaños, Navidad, Semana Santa, es extraordinario. La profecía se ha cumplido. Cambió todo lo que tiene que ver con tiempo. Incluso dice que trataría de cambiar la ley de Dios. Cambió el verdadero día de reposo, porque el Imperio Romano también les traspasó su día de adoración, que era el día del sol, el día domingo. Ahora los cristianos, después de haber adorado a Dios en sábado, empezaron a adorar el día domingo. Y así una serie de creencias, una serie de mandamientos de hombre que decía Pablo, que introdujo, ¿no? Así es que, mis queridos, hay mucho que estudiar en relación a este tema. Yo me pasaría hablando aquí toda la tarde, hablando de la introducción del error en la iglesia cristiana por parte del Imperio Romano y cómo los cristianos accedieron o permitieron que se le inculcaran falsas creencias, costumbres paganas que hasta el día de hoy se están haciendo, se practican. La adoración a ídolos, por ejemplo, la misa tiene un contexto totalmente pagano. La hostia, incluso el perdón de los pecados, la confesión y así un montón de otras situaciones que vienen del paganismo. La adoración a los hombres. Mis queridos amigos, gracias por habernos escuchado, sintonizado, visto. Estaremos con ustedes. La próxima semana vamos a continuar
con el estudio de la iglesia de Tiatira. Así que no se nos quede ahí, ¿verdad? Esté pendiente. Pudimos hablar muchas otras cosas más, pero en el transcurso de este estudio vamos a ir hablando. Recuerda que nos faltan los sellos. En los sellos, que básicamente los sellos se pueden aplicar al mismo tiempo de las iglesias. O sea que el primer sello corresponde a la primera iglesia, que fue Éfeso. El segundo sello va a corresponder a la iglesia de Esmirna. El tercer sello le va a corresponder a la iglesia de Pérgamo, y así sucesivamente. Usted va a ir entendiendo qué es lo que pasó en la historia y qué es lo que viene, porque esa profecía es para nuestros días también. Que Dios les bendiga. Gracias por habernos escuchado, gracias por habernos sintonizado, y nos estaremos viendo o escuchando la próxima semana, si Dios así nos lo permite, a través de este canal Ángel Mensajero TV. Un abrazo para todos. Gracias por la sintonía.